favor. Buenas noches, Sí, doctor. doctor. Doctor, perdón, quisiera emitir un comentario, doctor, un poco molesta. ¿Doc? Ok. El certificado 3 meses creo que es, ¿no? Ya. Muy bien. ¿Se puede escuchar? Si se escucha, no. No está muy fuerte, Sí, muy doctor. bajo el volumen. La laptop. Sí, doctor, se escucha muy bien. ¿Podrían confirmar? Doc, buenas Sí, doctor, noches. ¿me escucha? Doc, quería pedirle un favor, por favor, Doc. Bueno, hoy vamos a ver el tema de lupus eritematoso sistémico en base al libro de medicina interna de Harrison. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar a explicar un poco de lo que es lupus. Recording in progress. Ok. Bueno, vamos a ver, un ratito vamos a desactivar el sonido. Ahora sí. Muy bien. Dentro del tema de lupus, lupus de latín viene del lobo. Tiene una correlación importante que estas enfermedades tienen alguna relación con el lobo sobre cómo el lobo estuviera mordiendo ciertas articulaciones u órganos en realidad. Eritematoso viene viene lo que cuando el paciente manifiesta las zonas eritematosas, por ejemplo, en la región malar, las famosas alas de mariposa. Sistémico va relacionado que el lupus ataca a varios órganos de nuestro cuerpo. Puede atacar las articulaciones, los músculos, puede atacar el sistema nervioso central, puede atacar corazón, pulmones y casi la mitad, doctores, casi la mitad van a estar afectados los riñones. Muchos de los pacientes, el que está afectado los riñones aumenta la letalidad, la mortalidad en estos pacientes con lupus. Vamos a comenzar con este caso clínico para comenzar a que se vuelva un poco más interactivo. Miren, en Cochabamba, una mujer de 37 años, entonces como ustedes verán, sobre todo ataca a mujeres en edad reproductiva, Y uno se pregunta y dice, ¿tendrá que ver algo las hormonas? ¿Tendrán alguna relación las hormonas? ¿Será el estrógeno? ¿Será la progesterona? ¿O qué tipo de hormonas están relacionadas con la enfermedad? Presenta dificultad para respirar. Miren, tiene antecedente de lupus y presenta dificultad para respirar. Al hacer ejercicio que ha empeorado en los últimos 6 meses. Entonces yo debo de pensar, puede ser que el lupus esté exacerbando, esté empeorando, y yo tengo que pensar, el lupus, ¿cómo ataca el pulmón? Alveolitis, hace pleuritis, derrame pleural, o puede ser que esté tomando algún inmunosupresor como el micofenolato de hemofiltilo y esté cursando con alguna infección. Entonces, yo todo eso lo tengo que tener en mente, ¿no? ¿Qué enfermedades pueden atacar al pulmón que le llevan a dificultad respiratoria o incluso, ¿no?, un problema cardíaco que le puede llevar a dificultad respiratoria? Fue diagnosticada de lupus a los 5 años, a los 5 años con síntomas con erupción cutánea. Esta erupción cutánea, ustedes la conocen para que recuerden como la manifestación cutánea, el eritema malar, la famosa en alas. Este eritema tiene la forma en alas de mariposa. Úlceras orales y dolor en las articulaciones y dolor torácico pleurítico. Entonces, cuando ustedes ven en la consulta
un paciente que te llega a la consulta porque sus mejillas están rojas, necesariamente tienes que examinar la cavidad oral, sí o sí, para buscar si el paciente tiene úlceras orales y preguntarle si en algún momento tuvo dolor en las articulaciones. Por ahí comenzamos. Después comienzas con el sistema nervioso central, la parte pulmonar, la parte del corazón, la parte de las articulaciones, examinas los riñones y a las extremidades inferiores buscando datos de vasculitis. Por lo tanto, tanto para el examen de la residencia u otros exámenes como para pregrado o para la práctica, yo tengo que saber el lupus cómo ataca al sistema nervioso central, ¿no? Hacen mielitis, hacen deterioro cognitivo, hacen meningitis, encefalitis. De esas manifestaciones yo debo recordar la presentación clínica del sistema nervioso central, lo más frecuente. De allí parto, ¿ok? Lo mismo en el pulmón. ¿Cuál es la manifestación del lupus que hace en el pulmón? Desde lo más frecuente: pulmón, corazón, riñón, articulaciones y otros, ¿ok? Entonces el paciente lo diagnosticaron y le pidieron laboratorios, el perfil reumatológico. De este perfil reumatológico van a sacar muchas preguntas para nuestro simulacro de examen. ¿Cuál es el más sensible? Tienen que dominar, de esta clase tienen que saber, tienen que salir de la clase, bueno, cuando terminamos la clase, ¿cuál de los autoanticuerpos, de los anticuerpos, es el más sensible? ¿Cuál de ellos es el más específico? ¿Cuál de ellos se asocia al lupus congénito? ¿Cuál de ellos se asocia más a nefritis lúpica, a bloqueos auriculoventriculares, más asociado a problemas hematológicos, etc.? Entonces, esto de los anticuerpos es potencialmente pregunta de examen en pregrado, examen internado de graduación y sobre todo para el examen de la residencia. Ha estado manejándose con hidroxicloroquina. Lo primero que tienen que recordar que el pilar fundamental de manejo para lupus es la hidroxicloroquina. Es el pilar fundamental. Niega cualquier síntoma reciente de lupus y el examen físico es normal, ¿ok? A ver, ¿cuál es el motivo de consulta? Dificultad para respirar, perfecto. Las imágenes, un paciente que tiene dificultad, le solicitas una gasometría, le haces una ecografía pulmonar, una radiografía y una tomografía si es que no encontramos la causa. Dice que en la radiografía de tórax y en la tomografía se encuentran normales. La ecocardiografía transtorácica revela una FEBI normal y ausencia de anomalías pericárdicas y valvulares. Indagan más aún la parte pulmonar, donde le solicitan una espirometría y volúmenes pulmonares, lo que demuestran que está normal, pero lo que resalta es una DLCO2 baja. Entonces, alguien se estará preguntando, entonces, ¿cuál es la causa de su insuficiencia respiratoria? Entonces, la radiografía, la tomografía, la espirometría está normal. Le solicitan un cateterismo cardíaco derecho, sobre todo para valorar la hemodinamia del lado derecho, viendo si el paciente puede tener hipertensión pulmonar. Entonces, se realiza un estudio serológico adicional. ¿Cuál de los siguientes marcadores serológicos está mayormente asociado con el riesgo de la enfermedad subyacente? Muy buena pregunta, de dificultad intermedia a difícil. Entonces aquí tenemos los anticuerpos anti-DNA de doble cadena, el anti-SMIT, serán los complementos bajos C3, C4, el anticoagulante lúpico y anticuerpos anticardiolipina o anticuerpos IgG anticardiolipina y antibeta 2 glicoproteína o ninguno de ellos. Entonces, de cada fisiopatología del diagnóstico se pueden extraer preguntas. Entonces, en el cateterismo cardíaco salió con respuesta anormal, es decir, el paciente se diagnosticó que tiene hipertensión arterial pulmonar y por lo tanto los anticuerpos antifosfolipídicos fueron positivos, sobre todo el anticoagulante lúpico y los anticuerpos IgG anticardiolipina. Estos anticuerpos son los que están mayormente asociados a hipertensión arterial pulmonar en pacientes con lupus. Incluso se la considera que es un riesgo independiente para hacer
enfermedad tromboembólica asociada a anticuerpos antifosfolipídicos. Entonces, sabemos que el paciente acudió por un eritema malar, pérdida de peso. Miren, en la cavidad oral, esto es lo que nosotros tenemos que ir a buscar. Un paciente que viene con fiebre, fatiga, tiene eritema malar, necesariamente tenemos que ir a revisar semiológicamente si el paciente tiene úlceras orales, ¿ok? Muy bien, entonces nosotros hasta allí vamos a ver, vamos a desarrollar de qué se trata, cómo sucede, cómo se diagnostica en los laboratorios de los anticuerpos, cuáles tenemos que memorizar, cuáles tenemos que volverlo flashcard para hacer un manejo correspondiente. Entonces, ¿qué es el lupus? El lupus es una enfermedad autoinmunitaria, es decir, nuestras propias defensas van a ir a atacar. Estas defensas va a ser tanto los anticuerpos como las células, los linfocitos T. Va a estar involucrada la inmunidad humoral, tanto la inmunidad citotóxica o celular, ¿ok? La inmunidad celular. Estas nuestras defensas de nuestro sistema inmunitario puede atacar sistema nervioso central, puede atacar pulmón, puede atacar corazón, puede atacar articulaciones, músculos y otros órganos. Las dos, tanto la humoral como la celular. Entonces, al formarse estos autoanticuerpos, también se van a ir a formar complejos inmunes, los complejos inmunitarios. Vamos a dibujar de un color rojo. Entre el antígeno y el anticuerpo, y estos complejos inmunes pueden depositarse igual en el cerebro, en el pulmón, sobre todo en los riñones, sobre todo porque ahí se va filtrando. Por eso es que la mitad, casi la mitad de los pacientes con lupus tienen nefritis lúpica y generan inflamación y daño. ¿A quienes afecta frecuentemente? A las mujeres en edad reproductiva, 90% de los casos. Tiene una predisposición étnica, sobre todo asociada a mujeres afroamericanas y afrocaribeñas. Entonces, ustedes se preguntan y dicen, ¿tendrá un componente genético? Claro que sí. Bueno, ahora, uno se pregunta y dice, ¿por qué sucede? ¿Quién lo causa el lupus? No hay una sola causa. Es multifactorial. Tiene que ver un componente genético, están involucrados más de 90 genes. Hay un proceso de epigenética, es decir, la parte ambiental o alguna otra cuestión externa puede alterar nuestra genética por varios mecanismos bioquímicos como proceso de metilación, alteración de las histonas, microRNAs y otros. También saben que tienen que ver las hormonas. Por eso es que las mujeres son las mayormente afectadas porque los estrógenos están estrechamente relacionados en la enfermedad de lupus, el cromosoma X. Ahora, dentro de los factores externos o ambientales que los vamos a ver, esto es pregunta de examen posible, están los rayos ultravioleta desencadenando. ¿Cómo sería? Estos rayos ultravioleta a las damas les llega a los brazos o a las mejillas y van a destruir dentro de los queratinocitos. Ustedes saben que en nuestras células de la piel hay unas células bien importantes denominados queratinocitos. Estas células se destruyen y van a liberar material genético destruido. Y nuestro sistema inmune lo reconoce como anormal y lo ataca y se genera la inflamación. Por eso se genera fisiopatológicamente el eritema malar, porque los rayos ultravioleta pueden destrozar a este material genético. Otro, como agente infeccioso, clásica pregunta de los exámenes. ¿Qué microorganismo está asociado a lupus? El virus de Epstein-Barr. Después está, yo creo que estos dos, tanto los rayos ultravioleta como el virus de Epstein-Barr, esto es potencialmente posible pregunta de examen en cualquier lado. Bueno, ahora, también se han
identificado el tabaco, las pesticidas, el sílice como factor de riesgo que pueda desencadenar el lupus. Ahora, habíamos comentado que muchos de estos pacientes hay una predisposición étnica, un componente genético. Entonces nosotros para lupus vamos a recordar qué componente genético está asociado a esta enfermedad. Esto tienen que memorizar, doctores, para su examen. El HLA-DR2 y el HLA-DR3. Principalmente. Estas no las pueden fallar. ¿Ok? DR2 y los antígenos leucocitarios humanos, DR3. Estos van a predisponer genéticamente a que la persona pueda desarrollar lupus. También se han identificado deficiencias genéticas de proteínas, sobre todo en la vía del complemento. Ustedes saben, normalmente, fisiológicamente, cuando tenemos un antígeno, algo, ¿no? El macrófago viene y se lo fagocita, ¿no? Se lo fagocita. Pero para este antígeno hay muchas moléculas que van a ayudar en este proceso de la fagocitosis. Uno de ellos es el famoso sistema de complemento, que lo han visto esto en fisiología, fisiopatología, el sistema de complemento. Este sistema de complemento, ustedes saben que hay una activación clásica y una activación alterna. Al final van a ir a formar el complejo ataque de membrana. Este complejo de ataque de membrana va a estar formado por muchos complejos, por muchas proteínas, sobre todo en la vía clásica. ¿Cuáles son esos complementos? El C1Q, el C2 y el C4. Pero no es en todas las pacientes, en un 10%. Recuerden, estos antígenos leucocitarios y este complemento de C1Q, les van a preguntar, ¿qué predisposición genéticamente? Está en nuestro banco de preguntas en nuestra plataforma. Como ustedes habrán revisado en nuestra plataforma, tenemos preguntas muy rebuscadas, difíciles de responder. Los PDFs son preguntas muy fáciles, es para que puedan introducirse al tema. También habíamos comentado los factores hormonales. Lo que tienen que recordar para el examen es qué tipo de hormona está asociado al lupus. El hiperestrogenismo. ¿Por qué? Porque el paciente puede consumir anticonceptivos orales, tiene terapia posmenopáusica, endometriosis, y eso aumenta el riesgo para lupus. Entonces, el aumento del estrógeno es un factor de riesgo para que se pueda desarrollar lupus. Bueno, factores ambientales. Nosotros, la luz ultravioleta, Epstein-Barr, esos son los fármacos, los factores ambientales mayormente asociados. Tabaquismo, exposición al sílice, también fármacos como la procainamida, la hidralazina. Estos dos anótense por favor en su resumen. Ahora ustedes están con sus libros, el Harrison, Farreras, el resumen de SEAM o cualquier otro libro, anótense en su resumen lo que están realizando, ¿ok? La hidralazina, la procainamida, son uno de los dos fármacos y otros los más asociados a lupus. En otro contexto lo vamos a llamar lupus inducido, estimulado, el término es correcto, inducido por fármacos. De ahí vamos a resaltar que existen unos anticuerpos que nos pueden ayudar, que son contra las histonas. Contra las histonas nos pueden ayudar a ver si es un lupus inducido por procainamida e hidralazina, ¿ok? Entonces, todo lo que ustedes ven acá, los tips que les estoy dando, es potencialmente preguntable. Imagínense, más de 8 años en este rubro, revisando los exámenes de la residencia, tanto de Bolivia, Argentina, Brasil, México, España, Estados Unidos, Europa, etcétera. Entonces, más o menos, suelen preguntar con estas características, ¿ok? Muy bien. Ahora, antes de entender la fisiopatología, nosotros tenemos que recordar algunos conceptos que nos van a ayudar a entender. Por ejemplo, ¿qué es la tolerancia inmunitaria? Nosotros sabemos que tenemos nuestras propias defensas. Hay una inmunidad innata con la que nacemos y una inmunidad adquirida que atravesar con las vacunas, las infecciones que recibimos van generando memoria inmunitaria. Y otro componente importante es la tolerancia inmunitaria. Por ejemplo, por primera vez
estoy consumiendo maní, mis defensas van a ir a ver si son antígenos, superantígenos, y el sistema inmunológico no ataca, ¿no es cierto? No ataca, hay una tolerancia inmunitaria, ¿no? ¿Qué es la tolerancia inmunitaria? Es un conjunto de mecanismos que impide que el sistema inmunitario ataque a las propias células o tejidos del cuerpo que son autoantígenos, evitando enfermedades autoinmunes. ¿Ok? Por ejemplo, cuando una dama se embaraza, ¿no ven? Está el espermatozoide y el óvulo, ¿no? Hace el cigoto, etcétera. Como son otras células de la otra persona, el sistema inmunitario tiene que tener tolerancia. ¿No ven? Tiene que tener tolerancia porque esas células del hombre no son propias de la mujer. Y así, ¿no? Hay un fenómeno que existe tolerancia. En el lupus lo que pasa es que hay falla de esta tolerancia, hay pérdida de esta tolerancia. Y uno se pregunta y dice, ¿por qué falla esta tolerancia inmunitaria? En el lupus lo que pasa, hay una pérdida del autocontrol inmunológico. Se forman autoanticuerpos. Los anticuerpos van a ir a atacar a partes del núcleo de nuestras células. Ustedes saben que nuestras células tenemos nuestro núcleo y este núcleo está formado por cromatina, heterocromatina, histonas, ADN, etc. Entonces, estos anticuerpos van a ir a atacar al núcleo. Por eso se forman los ANAs. ¿Qué son los ANAs? Anticuerpos antinucleares. Estos ANAs, casi más del 90% de las personas que tienen lupus van a tener presente. Es uno de los autoanticuerpos con mayor sensibilidad. ¿Cuál es el autoanticuerpo, el anticuerpo con mayor sensibilidad en el lupus? El ANA. Pero además se forman complejos inmunes. Estos complejos inmunes, tanto los antígenos como los anticuerpos, se van a ir a depositar a varios órganos. Uno de los órganos mayormente afectados son los riñones. Los pacientes que tienen alteración, que llegan a desarrollar nefritis lúpica, tienen un peor pronóstico. Mueren más estos pacientes. Entonces, se pierde esta tolerancia y se crean enfermedades autoinmunitarias como lupus, AR, DM1, esclerosis múltiple y otras enfermedades autoinmunitarias. Ahora, el sistema inmunológico pierde la capacidad de diferenciar de lo propio y lo extraño. El sistema inmunológico, por alguna razón, no sabe si este núcleo lo voy a atacar o no lo voy a atacar. En el lupus lo ataca. Por eso se forman los ANAs. Estos anticuerpos van a ir a atacar al ADN, van a atacar al ARN, van a atacar proteínas nucleares específicas y se forman los famosos autoanticuerpos. Además, van a activar el sistema inmunológico celular. Se van a activar los receptores TOL. Estos receptores TOL principalmente están en las células dendríticas del sistema fagocítico mononuclear. Además, se va a sintetizar el factor de necrosis tumoral alfa en muchas cantidades y lo que va a generar básicamente es un proceso inflamatorio. Además, estos autoanticuerpos van a ir contra partes del ADN. Por eso existe autoanticuerpos contra el ADN de doble cadena. El anticuerpo de doble cadena. Bueno, y estos complejos inmunitarios que se van a ir depositando en diferentes órganos. Miren este esquema alucinante, creo que es del JAMA o del Lancet, donde miren, están involucrados las células B. Las células B y otras células inmunitarias reconocen estos autoantígenos. A un principio sucede que cualquier célula, ¿no? La célula tiene su núcleo, no vive para siempre, se tiene que destruir, pero se generan partes del núcleo. Y estas partecitas del núcleo son antígenos. Se van a convertir en autoantígenos. ¿Quién las va a reconocer?
el linfocito B. Miren, con los receptores BCR, y van a activar estas células B. Van a generar ferroptosis. Gracias a las moléculas de histocompatibilidad tipo 2, van a decir, linfocito T, necesito que te actives a través de otros correceptores como el CD28 y el CD40. Y el linfocito T le va a presentar a la célula dendrítica a través de las moléculas del complejo de histocompatibilidad a las células dendríticas, a través de otros cofactores o correceptores como el CD80 y el CD86. ¿Qué pasa esto? Hace que maduren las células. Por ejemplo, en células plasmáticas, en los linfocitos T helper 17 y en los macrófagos. ¿Cuál de estos produce los anticuerpos? Las células plasmáticas. Entonces, estos anticuerpos, autoanticuerpos, van a ir contra el núcleo y contra el ADN de doble cadena y van a formar complejos autoinmunitarios depositándose, por ejemplo, en el riñón y generando nefritis lúpica. Pero además sintetizan interleucinas 17, interferón alfa, interleucina 6 para aumentar la inflamación y la cascada de reacción. Esto es muy superficial. Hay que profundizar más contra estos receptores dentro de la inmunidad. Si ustedes van a ser reumatólogos, van a ser inmunólogos, tienen que repasar lo básico, el libro de inmunología, para cuando ya estén en la red y tener una buena base y comenzar a profundizar estas enfermedades. ¿Ok? Entonces uno se pregunta y dice, ¿por qué se produce daño en los órganos? Porque estos anticuerpos y estos complejos se van a depositar en piel. Por eso en la piel hay el eritema y inflamación, el eritema malar. Se depositan en los riñones, hay nefritis lúpica con todas las clases que vamos a ver. Se depositan en las articulaciones, por eso los pacientes se quejan de dolor articular, a la gran diferencia contra el área esta que es no erosiva, ¿ok? No erosiva. Pueden depositarse en el sistema nervioso central. Se activa el sistema de complemento, se liberan citocinas proinflamatorias y obviamente produce daño tisular irreversible. Ahora, de todos los órganos que afecta, sistema nervioso central, pulmón, corazón, vasos sanguíneos, riñón, para cada órgano nosotros tenemos que recordar las manifestaciones clínicas de cada uno de ellos. Habíamos comentado que hay factores genéticos y epigenéticos que están asociados. Miren estos genes. No es necesario que memoricen, ¿no? Solamente les voy a mencionar, por ejemplo, el TREX1, que están implicados en esto. Ahora, dentro de la parte, miren, esta es la tríada epigenética de lupus. Hay mecanismos basados en el ARN, donde están involucrados los monocitos, las células dendríticas, los linfocitos B, muchos microRNAs. Hay modificaciones post-translacionales en cuanto a las histonas, tanto en los monocitos, células dendríticas, células B, y hay un proceso de metilación. Este proceso de metilación disminuye en el lupus. No se forma bien el material genético, principalmente en los linfocitos T CD4. Como hay hipometilación, van a expresar genes proinflamatorios. Vuelvo a repetir. Cuando existe hipometilación, es decir, no se metilan bien, no se forman bien, no se empaquetan bien, principalmente en los linfocitos T, aumentan la síntesis de sustancias proinflamatorias. Esta hipometilación del material genético ADN va a involucrar al monocito, a las células dendríticas y a las células beta. Por lo tanto, estos microRNAs alterados van a afectar la metilación y producir sustancias proinflamatorias como los famosos interferones y otros. ¿Ok? Entonces, acá, hipometilación de los linfocitos T CD4. Ahora, uno se pregunta y dice, ¿por qué frecuentemente se atacan a las mujeres? Una respuesta, un argumento científico es que el estrógeno aumenta la sobrevida de los linfocitos y los linfocitos T.
Ustedes saben que en el lupus está involucrado la inmunidad citotóxica y la inmunidad humoral. También los genes del cromosoma X no inactivan del todo, no está inactivado. Las mujeres XX tienen más riesgo que los hombres. Por eso que las personas con síndrome de Klinefelter tienen mayor riesgo para desarrollar lupus. ¿Ok? Ahora, factores ambientales. Habíamos comentado los rayos ultravioleta. Estos rayos ultravioleta pueden destruir el queratinocito y liberar material genético. Puede aumentar la apoptosis, es decir, la muerte celular programada, y liberar autoantígenos. Estos autoantígenos, obviamente, con su anticuerpo, van a formarse los complejos inmunitarios y van a ir a depositar a diferentes órganos. El virus de Epstein-Barr, puede haber una imitación molecular de autoantígenos humanos y desencadenar la sustancia proinflamatoria. Tabaco, sílice, pesticidas y la contaminación. Ahora, si nosotros hacemos una búsqueda bibliográfica en PubMed y otra base de datos y le pregunto, ¿no? Le decimos, hacemos una investigación, ¿cuáles son los principales factores de riesgo? Porque no hay una causa, ¿no? No es que el bacilo de Koch produce tuberculosis, ¿no? Neumonía, el Streptococcus pneumoniae, neumonías atípicas, no es directo, no es una relación de causalidad. Aquí hay muchos factores de riesgo, multifactorial. Lo principal es que el odds ratio en la parte genética es de 5 a 20. Hay una predisposición genética. ¿Cuáles eran, doctores, los HLAs involucrados? ¿Y cuál es el complemento involucrado? Pueden activar. D2 y el D3. Muy bien. ¿Cuál es el complemento relacionado con el lupus? CQ1, deficiencia de CQ1, el C3 y el C4. Excelente, doctora. Entonces hay una predisposición genética. Otro factor de riesgo, solo por ser mujer, es un factor de riesgo para desarrollar lupus. La exposición al sílice, miren, de 2 a 4. Miren, la parte genética, el odds ratio de 5 a 20. Femenino de 9 a 10 y va bajando. Miren, sílice de 2 a 4, tabaquismo. Miren los estrógenos. Yo creo que ahí da, yo creo que los ginecólogos, antes de iniciar un anticonceptivo, deben de preguntar, asumo, ¿no ve? Si tiene en la familia, ¿no? Primero, la parte de formación protrombótica, factor de riesgo a que hagan TBP o TEP, problemas hepáticos. Ustedes saben que los anticonceptivos es un factor de riesgo para ciertos tumores benignos a nivel de hígado, y otro es para lupus. Miren el odds ratio de 1.5 a 2, sobre todo las hormonas que tienen estrógeno. Las enfermedades coexistentes, el tener endometriosis, periodontitis, doctores, esta me quedó, porque en Harrison no lo dice. El solo tener una enfermedad periodontal, caries, lo que ustedes pueden imaginar, celiaquía, es un factor de riesgo para desarrollar lupus. Incluso alcanza en algunos estudios observacionales hasta 2.5. La exposición al plomo. Miren el odds ratio, 18.9. Pregunta para nosotros. El plomo, ¿dónde está? No sé, en la parte industrial, etcétera. ¿Dónde nosotros encontramos plomo? Cuando dicen exposición al plomo, ¿en qué industrias, ambientes? ¿Dónde encontramos? En las paredes, en la pintura. En las casas antiguas. También Tuberías. en las En la tuberías. pintura, doctor, en las paredes. Exacto, doctor. Muy bien, gracias por el aporte, ¿eh? Muchas gracias. Entonces, esas cuestiones es un factor de riesgo. Ahora, probablemente la persona que familiar tiene lupus no sabe estas cosas, no sé, que toma anticonceptivos, tiene exposición al sílice, tiene tabaquismo activo, tiene exposición al plomo, vivir cerca de agrícolas, es decir, está aumentando las probabilidades de que pueda desarrollar lupus. La exposición solar, miren, en la exposición solar, esto me mató, miren, 9.5 de odds ratio.
Y el estrés y el nivel socioeconómico, pues el odds rating no está cuantificado y por lo tanto no lo vamos a tomar en cuenta. Entonces, esto es importante para comenzar sobre todo a las personas que no tienen lupus y que tienen factor de riesgo, ¿no? Familiares, porque tiene un componente genético importante. Miren, de todos los odds ratios, ¿cuál es el componente genético? 20, de 5 al 20, dependiendo de qué estudio. Entonces, esta es la imagen bonita que explica Harrison, ¿no? En una imagen te dice todo. Miren, los genes involucrados, deficiencias del sistema de complemento, sobre todo la parte clásica, C1Q, C2 y C4. Para nosotros, para el examen, vamos a resaltar el complemento C1Q. Mutaciones del TREX1, degradación del ADN. En esta parte vamos a nosotros añadir hipometilación, es decir, no están bien empaquetados, el material genético están sueltos y se pueden salir y generan autoanticuerpos. Está relacionado a los HLA que ya comentamos, sobre todo el DR3, y algunos trastornos del sistema inmunológico innato, alteración del sistema inmunitario adaptativo y los genes para nefritis lúpica. Miren acá el HLA para nefritis lúpica, vamos a resaltar el HLA DR3. Esto es el más preguntado en los exámenes de la RESI. Y dentro de la parte externa, rayos ultravioleta, el virus por Epstein-Barr, sexo femenino, tabaquismo y otros. Y la parte de la epigenética, la hipometilación del material genético del ADN. ¿En quiénes? En los linfocitos T, CD4. ¿Pero qué dice Harrison además? Dice también en monocitos, células dendríticas, y cuando el paciente tiene hipometilación, aumenta la síntesis de sustancias proinflamatorias. Modificación de las histonas, algunas dicen que pueden expresar genes predisponentes a la producción de interferón o ambos procesos y muchas alteraciones de los microRNAs. Esto es un resumen alucinante que hace Harrison, increíble al autor que hizo. Entonces hay una predisposición genética, mucha, ¿verdad? Entonces hay una respuesta inmunitaria, pérdida de la tolerancia inmunitaria. El sistema inmunológico ataca al material genético, al núcleo. Por eso se forma el ANA, anticuerpos antinucleares. ¿Contra quién? Contra el núcleo. Anticuerpos contra el anti-DNA, ¿no? Contra el ADN de doble cadena. Anticuerpos contra el SM. Anticuerpos contra la histona. Como ustedes verán, a nuestra propia célula va a ir a atacar nuestro sistema inmunológico. Además, se forman los complejos inmunitarios. Y uno se pregunta y dice, ¿por qué se forman estos complejos inmunitarios? Porque las células no viven para siempre, nuestras células. Entonces, al morir, sueltan ribosomas, sueltan mitocondrias, pedacitos de organelos, ¿no? Sueltan. ¿Y quién debe barrer? El macrófago. Debe de barrer, limpiar todo eso. Pero no lo limpia bien, entonces hay una alteración, ¿no? El complemento no está bien, por eso allí dice en el libro de Harrison que el complemento, la deficiencia de este sistema de complemento, la parte clásica, es un factor, digamos, que para que se puedan formar los complejos inmunitarios y depositarse. Y en Harrison lo explica claramente acá, se depositan en la mejilla, eritema malar, en el riñón, generan exantemas, nefritis, artritis, leucopenia, afectación del sistema nervioso central, carditis, procoagulación, etc. Y se genera el daño orgánico. Si esto comienzo a entender la fisiopatología, factores de riesgo, fisiopatología, ya puedo hacer el tratamiento, ¿no? Sobre todo con medicamentos que puedan inmunomodular. Ahora, estos son autoanticuerpos que van a ir a atacar a cierta parte del núcleo. Lo que tienen que recordar, ¿cuál es el más sensible? ¿Cuál es el más específico? ¿Cuál de ellos están asociados a nefritis lúpica, a meningitis, alteración del sistema nervioso central, pulmones, sobre todo asociados a fármacos? Esto los vamos a bombardear con banco de preguntas para que puedan consolidar su conocimiento. Miren, el anticuerpo más sensible, o sea, donde está mayor frecuentemente en prevalencia, son los ANAs.
ANAS, miren, ANAS. ¿Qué son los ANAS? Anticuerpos antinucleares. La prevalencia es del 98%. Entonces, es el más sensible. ¿Qué pasa si un paciente, dices, no, tiene lupus, pero su ANA es negativo? Es poco probable, ¿no ve? Porque el 98% de los pacientes tienen que tener ANA positivo. ¿Cuál es el antígeno? El núcleo. Por esos anticuerpos antinuclear va a ir a atacar nuestro núcleo. Miren acá lo que dice Harrison. Es el mejor estudio de detección, claro, porque es muy sensible. Los resultados negativos repetidos, miren, dice repetidos, reducen la probabilidad de que sea lupus. Ok, perfecto, muy bien. Ahora, ¿cuál de estos? Miren, el anti-DNA de doble cadena tiene 70% de prevalencia. Como dice, anti-DNA de doble cadena, su antígeno va a ser el ADN. Este anti-ADN, cuando tiene concentraciones muy altas, es específica para lupus. Entonces, anótense, ¿no ven? Para especificidad, el anti-DNA de doble cadena. Incluso Harrison nos dice que puede correlacionar con la actividad. Porque el lupus no siempre está activa toda la vida, no sé que el paciente pueda fallecer, ¿no? Entonces hay como brotes, ¿no? Paciente la paciente está normal, no tiene lupus, hace un periodo de brote, no sé si llamarlo brote, otra intercurrencia y así, ¿no? Hay periodos. Para ver si hay actividad, para yo darle medicamentos más fuertes, digamos, ¿ok? ¿Yo cómo puedo saber? Solicitando el anti-ADN de doble cadena, porque esta correlaciona con la actividad de la enfermedad, nefritis y vasculitis. Si yo quisiera hacer el examen y que se aplacen muchos, puedo preguntar, ¿no? Ustedes mismos pueden desarrollar un examen y decir, solo de este cuadro, que den 3,000 personas, ustedes van a ver la probabilidad de aprobación. Ahora, los anti-SMs, bajita, miren, prevalencia de 25. ¿Cuál es su antígeno? Principalmente una proteína que forma parte de un complejo de 6 especies del ARN nuclear. ¿Ok? Entonces, esto anótense, por favor, del ARN o RNA nuclear. Esta es específica, pero tiene baja sensibilidad y es específica. No tiene correlación con la clínica definida y en los pacientes pueden poseer también los antirribonucleoproteínas y es más frecuente en pacientes americanos de ascendencia negra y asiáticos que en personas caucásicas. Entonces aquí en Bolivia no nos serviría mucho según esta teoría. Luego tenemos los antirribonucleoproteínas. Miren la prevalencia 40, proteína que igual forma parte del ARN, no es específica de lupus. ¿Ok? El anti-Ro, esto atentos, doctores, atentos con el anti-Ro, muy preguntado en los exámenes de la residencia. El anti-Ro. Esta correlaciona con Sjögren. Van a recordar. Sjögren. ¿Ok? Y además tienen que correlacionar con el lupus cutáneo. Lupus cutáneo. Lupus neonatal. Neonatal. Esto nos pueden preguntar como casi clínico, una pregunta así, ¿no? Sin razonar X, como suelen suceder acá, ¿no? ¿Cuál de estos autoanticuerpos o cuál de estos anticuerpos se relaciona con el lupus neonatal con bloqueo cardíaco congénito? Es el anti-Ro. Eso, anótense. Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Los anti-LA tienen los pacientes menos riesgo de padecer nefritis y el anti-estona. Igual, otra clásica pregunta de los anticuerpos. Si un paciente estamos sospechando lupus y tiene anti-estona positivo, lo que nosotros tenemos que sospechar es que este lupus está inducido por fármacos. ¿Cuáles eran los 3 fármacos asociados al lupus, doctores? En el chat pueden escribir
los 3 fármacos o pueden activar igual su micrófono, doctores. ¿Cuáles son los 3 fármacos que inducen lupus? Procainamida, hidralazina y alfametildopa. Isoniazida, doctor. Muy bien, doctorita, muchas gracias. Perfecto, entonces no van a olvidar de esos 3 fármacos, ¿ok? Cuando nosotros encontramos un anticuerpo antifosfolipídico, sobre todo va a ser el antígeno los fosfolípidos. Esto está presente en el síndrome antifosfolipídico, por ejemplo. Vamos a tener 3 pruebas, 2 de ELISA para la cardiolipina. Recuerden, la cardiolipina es parte de la membrana celular. La beta 2 microglobulina G1, que esta es tiempo sensible de protrombina, y estos predispone a la hipercoagulación, abortos y trombocitopenia. El antieritrocito se mide para prueba como CUMS directa y esto es frecuente en pacientes con hemólisis. El antiplaquetario contra la plaqueta que lleva la trombocitopenia, ¿no ven? No hay mucho. Y el antineuronal, existen proteínas en las neuronas que forman como antígenos y se correlaciona con actividad del lupus en el sistema nervioso central. Y para terminar, el anticuerpo antirribosómico P tiene una prevalencia bajita, que son el antígeno son las proteínas del ribosoma, y estas pueden correlacionar con depresión, ojo, miren, depresión y psicosis por lupus. Entonces, esta tabla, este cuadro en realidad de Harrison es hiper preguntable. Bien, aquí tenemos como un resumen de los miren el ANA, la frecuencia, más del 90%. Tiene una especificidad muy baja. Es sensible, pero no específica. El anti-DNA de doble cadena tiene muy buena especificidad y es un indicador de enfermedad activa. Los anti-SMs tienen una especificidad muy alta, es específica. El anti-RO, recuerden, relacionado con Sjögren y lupus neonatal. En ribonucleoproteínas está asociado con enfermedad mixta del tejido conectivo y el antifosfolipídico con trombosis, abortos y el famoso SAF, que es síndrome antifosfolipídico. ¿Ok? Pregunta fácil. ¿Qué tipo de HLA está asociado a lupus? 20 segundos, doctores. Muy bien, doctores, excelente, muy bien. Miren lo bonito que es esta enfermedad, bueno, no es grave para los pacientes, pero entenderlo es muy bonito.
Cuando uno toma biopsia, por ejemplo, de la piel, este es de un artículo, un paciente con afectación, pueden tener lupus discoide atróficos. Miren las atrofias de los queratinocitos de la epidermis y de la dermis. Un lupus discoide, un lupus cutáneo subagudo. Hay muchas presentaciones. ¿Y por qué se inflama la piel? Porque se depositan los complejos inmunitarios. Y estos complejos inmunitarios, ¿en qué parte se depositan? ¿En la epidermis? ¿En la dermis? ¿En el tejido celular subcutáneo o en músculo? Se ha demostrado, voy a pintar de color rojo, principalmente en la unión dermoepidérmica. Miren, esta es la dermis, y esta es la epidermis, la parte de arriba, con todos los estratos que ustedes reconocen en histología, y esto es la dermis. Entonces vamos a pintar de un color amarillo. Estos depósitos de inmunoglobulina se van a depositar, perdón por la redundancia, en la unión dermoepidérmica. ¿Qué es lo que han encontrado? Linfocitos, queratinocitos, apoptóticos, y estas son inducidas por los interferones. ¿Ok? También en la parte de los riñones se han visto que, a ver, voy a cambiar color verde, que se depositan en el riñón, y es un tema aparte de nefropatía lúpica, que también en nefrología lo hemos visto de manera, y estos también en los vasos sanguíneos se han depositado complejos inmunitarios generando vasculitis leucocitoclásticas. ¿Ok? Ahora, esto de lupus sería el segundo cuadro más difícil, ¿no? Para mí, pues está un poco difícil memorizarlo todo si tendría que dar el examen de la RESI, pero les voy a dar los tips. ¿Para qué suelen preguntar esto? Para el tratamiento. Si es clase 1, clase 2, ¿qué voy a dar de tratamiento? Si es clase 3, clase 4, ¿qué voy a dar? ¿Qué les puedo comentar desde lo más simple? La nefritis lúpica se puede presentar como síndrome nefrítico y se puede presentar como síndrome nefrótico en fases avanzadas. En muchos casos llegan en fases avanzadas. Si uno pregunta, dice, ¿cuál es la presentación clínica más frecuente de la nefritis lúpica? Muchos van a responder el síndrome nefrótico, que ya lo vimos en la parte de nefrología. Entonces, para ir un poco adelantando, a ver, ¿dónde está? Vamos a ver algunos puntos. Cuando se afectan los riñones, pueden afectarse de manera focal o pueden afectarse de manera difusa. Esa es la primera clasificación. Por eso la mayoría, para los pacientes que tienen nefropatía lúpica, lo ideal es una biopsia. ¿Para qué? ¿Para hacer diagnóstico? No, para dar qué tratamiento le voy a dar para el paciente. Para diferentes tipos de clase hay un diferente manejo. Por ejemplo, para la clase 1 es una nefritis lúpica con afectación mínima del mesangio. Si nosotros nos hacemos un esquema en el glomérulo para que nuestro cerebro el día del examen pueda recordar, voy a hacerme un dibujo con afectación del mesangio mínimo. En nefritis lúpica 2 hay proliferación del mesangio, entonces ahí mi nefrona con sus arteriolas, el glomérulo y el mesangio está con proliferación, clase 2. La clase 3 es ya lúpica focal. Esto significa que hay afectación segmentaria o global, endocapilar o extracapilar. Aquí van a poner el 50% de los glomérulos están afectados. Suficiente con eso. Ya memorizar clase 3A, clase 3AC y la C probablemente no nos ayude mucho para la residencia. Cuando ya es lúpica difusa, ese ya tiene un compromiso más del 50% de afectación de los glomérulos, ¿ok? Y pueden tener depósitos en inmunofluorescencia de complejos inmunitarios, ¿ok? Listo. Y para la nefritis membranosa, recuerden que esta casi siempre se va a manifestar por un síndrome nefrótico y necesita un tratamiento agresivo, ¿ok? Y el último, la 6, es un paciente ya con riñones muy afectados, más del 90%. Y la mayoría de estos pacientes va a necesitar terapia de reemplazo renal. Bueno, esos son los tips que les puedo dar para el examen para definir qué tratamiento le voy a dar, ¿ok? Muy bien, ahora vamos a consolidar preguntas de todo lo que hemos avanzado, las preguntas, ¿ok? 20 segundos, doctores. Y por favor, en su identificación tengan cuidado, por favor, porque el Zoom va a comenzar a restringir. 20 segundos, doctor.
Muy bien, doctores. Vamos a ir ahora al diagnóstico. Ya sabemos qué es el lupus, cuáles son los anticuerpos y cómo se diagnostica. Dentro del diagnóstico, básicamente, el diagnóstico del lupus es clínico. Nos vamos a apoyar, obviamente, de laboratorios, específicamente de los autoanticuerpos. De eso nos vamos a apoyar. Para hacer diagnóstico necesitamos estos criterios de la EULAR. Han salido varios años. Lo que nosotros tenemos que recordar es que mayor o igual a 10 puntos, eso anótense por favor, vamos a diagnosticar lupus. Tenemos criterios clínicos, criterios inmunológicos y para ver, diagnosticar gracias a esto. Entonces, las manifestaciones constitucionales solo va a tomar en cuenta la fiebre. Le vamos a dar un puntaje de 2. Manifestaciones cutáneas, alopecia, úlceras orales, lupus cutáneo subagudo, discoide o agudo, les vamos a dar para cada uno diferentes puntajes. Manifestaciones articulares, por lo menos 2 articulaciones, vamos a dar 6 puntos. Manifestaciones neuropsiquiátricas, ¿cuáles son las 3? Delirium, psicosis y convulsiones. Serositis, un paciente que tenga derrame pleural, derrame pericárdico, pericarditis aguda, vamos a dar ciertos puntajes. Manifestaciones hematológicas, ya sea leucopenia, trombocitopenia, hemólisis. Ojo, cuidado en el examen, le pongan como anemia normocítica normocrómica, ¿no? Un puntaje no está dentro de los criterios de la EULAR. Manifestaciones renales, miren, proteinuria más de 0,5 gramos en orina de 24 horas, 4 puntos. Nefritis, clase 3 o clase 4, puntaje de 10. Listo, eso son lo clínico. Los antifosfolipídicos, miren, 2 puntos. Complemento, si está C3, C4 bajo, 3 puntos. Si está C3 y C4 al mismo tiempo bajo, los dos, 4 puntos. Y si yo tengo ANAS, ¿no? Si tengo antidenia contra doble cadena, 6 puntos. Recuerden que es una de las que tiene mayor especificidad. Entonces, para cada de estas variables, yo tengo que dar un puntaje y si tiene mayor o igual a 10 puntos, puedo decir que un paciente tiene alta probabilidad de que tenga lupus. Esta es una imagen del libro de Harrison, porque de acá igual puede salir muchas preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es la manifestación clínica más frecuente en el lupus? Podemos poner en las opciones todas, ¿no? Ustedes ponen A, neuropsiquiátrico, B, cutáneo, C, seroso, la D, musculoesquelético y la E, constitucional. Como verán ustedes, 95% es musculoesquelético, 95%. Cuidado en los exámenes, porque he visto, no sé, un examen, no sé de dónde era, y en su patrón estaba otra respuesta, creo que era mucocutáneo, constitucional, no, es musculoesquelético, 95%. Esto es del libro de Harrison, de la 21 edición. Luego está lo constitucional, miren, fiebre, y le da un puntaje de 2 puntos, ¿no? Para cada uno de estos. Ahora, ¿qué más aquí podemos rescatar? Aquí, ¿no? Es los puntajes que ya vimos en cuanto a la EULAR. Este es el algoritmo que nos propone el libro de Harrison. El paciente viene con un paciente que sugiere lupus, viene con clínica, con eritema malar, viene con úlceras orales o viene con molestias, con artritis, ¿no? Con molestias en las articulaciones. ¿Qué es lo primero que nosotros vamos a solicitar? ANA. Hemograma, plaquetas y un análisis de orina, examen general de orina en nuestro medio. Le pedimos un hemograma, glucemia, creatina en US y incorporado ANA. Listo. Si las pruebas todas son normales y la clínica desaparece, no es lupus. Recuerden que la clínica siempre manda. Si todas las pruebas son normales, la clínica persiste, repetimos ANA y añadimos anti-DNA de doble cadena y anti-RO. Porque estas dos son específicas y una sensible, la ANA. Pedimos. Si estas 3 pruebas son negativas, no tiene lupus. Y cualquiera de estas es positiva, vemos al puntaje.
Si este tiene un puntaje mayor o igual a 4, dentro de este cuadro que ya mencionamos, le hacemos el tratamiento correspondiente. ¿Ok? Entonces, si este paciente con clínica y laboratorios tiene ANA positivo, es probable que tenga, ¿no? Si tiene un puntaje mayor o igual a 4, es lupus, ¿no? Definitivo. Si tiene mayor o igual posible de este cuadro, menos de 4 puntos, es posible y hacemos tratamiento. ¿Y en qué consiste el tratamiento? Lo primero, vemos si hay letalidad potencial de órgano. Si no tiene letalidad a órgano y la calidad de vida es aceptable, un tratamiento conservador que lo vamos a ver. Si la calidad de vida es inaceptable, le damos glucocorticoides a dosis bajas. Y podemos considerar el melimumab. Bueno, si el paciente tiene alto riesgo, por ejemplo, un paciente con neumonitis lúpica, está haciendo hemorragia alveolar, está haciendo nefritis lúpica, etcétera, ahí vamos a bolear, bueno, con glucocorticoides a dosis altas. Y por lo general añadimos otro fármaco inmunosupresor como el micofenolato de mofetilo o también ciclofosfamida a dosis bajas. Entonces, ¿de qué depende? ¿Cómo vamos a tratar? Dependiendo si hay afectación de un órgano y que pueda llevarnos a letalidad, a muerte. Entonces, de manera general, el lupus, básicamente el diagnóstico es por manifestaciones clínicas y nos apoyamos en la parte de detección de anticuerpos. Ahorita termino el diagnóstico y vamos ahorita voy a terminar y vemos la pregunta, ¿ya? Por favor. Entonces, una vez que nosotros hacemos el diagnóstico del lupus con la parte clínica, nos apoyamos con los autoanticuerpos, la prueba clave es el ANA, ¿no? Sabemos que por teoría, más del 90% de los pacientes van a tener positividad al ANA. Si el ANA por inmunofluorescencia es negativa repetidamente, es poco probable que tenga lupus. Y miren, incluso le da un punto de corte para positividad mayor o igual a 1 en 80. Esto por inmunofluorescencia indirecta. Entonces aquí hacemos una comparación. Para nosotros, para el examen de la RECI, esta es la que nosotros vamos a tomar en cuenta. ¿Ok? Un ANA obligatorio positivo. Ponderación de puntos según nuestra escala, sí. Y requiere una prueba inmunológica y una clínica necesariamente, principalmente. Entonces, el paciente viene con clínica. Nosotros pedimos laboratorios en ANA por inmunofluorescencia. Si es positiva, esta tiene que ser mayor o igual a 1 en 80. Y comenzamos a evaluar los criterios clínicos e inmunológicos para sumar puntuación. Si tiene un puntaje igual, mayor o igual a 10, se confirma lupus. Eso del puntaje del 4 es de la anterior clasificación de la EULAR, ¿ok? Entonces, esta es la que actualmente se toma en cuenta. Muy bien. Ahora sí, doctores, pueden escribir sus preguntas en el chat y pues contestar 20 segundos porque todavía nos falta tratamiento y ya tenemos solo 15 minutos. Vamos, doctores, 20 segundos. Doctor, perdón que lo moleste. Un compañero quiere ingresar a la clase, no sé si lo puede aceptar. Se le salió por su internet. Claro, claro que sí, doctor. ¿Quién es? ¿El nombre? Hay Andrés, varios. Andrés Gutiérrez. Ya, aquí está, porque está Eric, Javier, Daniela, Wilder, Juan, Rubén, Rodrigo, Blanca, Carla, Rodrigo, Tania, Natalie, bla, 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 hay como 80 esperando. Bueno, gracias, doctor, gracias. Doctor, perdón que lo interrumpe. En el tema de la escala de Eular, ¿era mayor a 4 o era en el otro más de 10? En eso ya me confundí. Por favor. Mayor o igual a 10, doctorita. En El otro el, del el- 4 es con el anterior, ¿no ve? Con esta sí, tabla. entonces en el Eular va a ser mayor o igual a 10, ¿no es cierto? Exacto. Sí, sí, sí. Esa es la Gracias, clave. doctor. Mil disculpas. Gracias, Sí. perdón.
Muy bien, doctores, gracias por contestar. Están muy bien entrenándose, preparándose, qué bueno. Entonces, estos son los criterios, ¿no? Para clasificar lupus eritematoso sistémico. Miren, en piel, la parte de las úlceras, la parte renal, neurológicas y la parte hematológica y las manifestaciones autoinmunitarias. Ahora, ahora vamos a ver la parte clínica. Dentro de las manifestaciones clínicas, el paciente viene con, a ver un ratito, ¿dónde está? Quiero mutear, ¿dónde está? A ver, ¿por qué no mutear? Ya, ahora sí, perdón. Dentro de las manifestaciones clínicas en los pacientes, pueden afectar desde síntomas constitucionales, como fiebre, fatiga, pérdida de peso, algo en específico. Si un paciente nos llega con fiebre, fatiga, lo primero que no vamos a pensar en lupus, ¿no? Primero pensaremos en infección si un paciente tiene fiebre. Articulaciones, más 90% de los casos, artritis y toda la parte por sistemas que lo vamos a profundizar. Una de las manifestaciones importantes en la parte de lupus es la manifestación musculoesquelética. Esta manifestación, los pacientes van a referir dolor en las articulaciones y es una poliartritis intermitente. No siempre está con manifestación clínica, sino es intermitente esta poliartritis. El 10% de los pacientes van a tener deformidades articulares, pero el 90%, la mayor parte de los casos, es no deformante, doctores, no deformante. Si deforma, eso se denomina rupus. Entonces, ¿en qué porcentaje está el rupus? 10%, ¿ok? Entonces, esta artritis no hay erosiones en la radiografía. Muchos de los pacientes pueden tener una artritis de tipo reumatoide con erosiones, pero eso es rupus, ¿no? 10% de los casos. Y el tratamiento para la manifestación son los glucocorticoides en bajas dosis acompañados de los antipalúdicos, sobre todo la hidroxicloroquina. ¿Ok? Muy bien. Ahora, otra manifestación son las manifestaciones cutáneas. Estas manifestaciones cutáneas ya es más para dermatología. Nosotros para medicina interna tenemos que recordar qué es el lupus discoide. El lupus discoide son lesiones de placas circulares escamosas que pueden asociarse a atrofia y despigmentación. El lupus cutáneo subagudo habíamos tenido como pregunta que se asocia a los anti-RO específicamente y pueden tener manifestaciones con características confundirse con psoriasis y tienen fotosensibilidad. Y el lupus agudo, ¿no? Miren esta señora con su eritema malar por la inflamación porque se han depositado los complejos inmunitarios y generan la inflamación. Y otros puede haber úlceras en las mucosas, lupus profundo, vasculitis y otras manifestaciones. Esto de la parte renal, recuerden, cuando un paciente tiene lupus y afecta al riñón, es la principal causa de mortalidad. Ahora, es que hay muchos estudios, por ejemplo, uno se pregunta y dice, ¿por qué las pacientes con lupus mueren? ¿Por qué mueren? Una, ¿será infección? Porque los pacientes están inmunodeprimidos o porque son por complicaciones renales. Entonces, ¿qué refiere el libro de Harrison? La principal causa de mortalidad temprana son las complicaciones renales junto con las infecciones. Entonces, a todo paciente con lupus sí o sí necesita una biopsia renal para hacer el tratamiento. Una clase 1 y 2 no se lo inmunodeprime, tiene buen pronóstico. Si es de clase 3, clase 4, es decir, proliferativa activa, hay una inmunosupresión intensiva. La 3 y la 4 son las que más porque son proliferativas activas. La tipo 4, recuerden que es la membranosa, que está asociada a síndrome nefrótico, se la trata igual con inmunosupresión. Y un paciente que tiene clase 6, está cicatrizado el riñón. Por lo tanto,
no debe de recibir inmunosupresión. Entonces, para eso se realiza la biopsia para realizar el tratamiento. ¿Ok? Otra en el sistema nervioso central. Ahora, un paciente con lupus puede tener disfunción cognitiva, psicosis, cefalea severa, convulsiones, mielitis transversa, evento vasculocerebral o TIA. Para nosotros, ¿cuál es lo más frecuente? ¿Cómo suelen preguntarnos? La disfunción cognitiva, deterioro cognitivo, esto es lo más frecuente. Entonces, cuando el paciente tiene deterioro cognitivo, sospechamos que puede estar activo el lupus, puede estar despierto el lupus y necesitamos inmunosupresión con corticoides. Para las migrañosas, tratar la etiología; para las convulsiones, descartar neuroinfección; anticonvulsivantes; para mielitis, pulsos de corticosteroides como metilprednisolona, 500, 800, hasta 1 gramo de estos. ¿Ok? Ahora, también el lupus afecta el corazón. Puede afectar el endocardio, puede afectar las válvulas, puede afectar el músculo, miositis, puede afectar la membrana, relacionando pericarditis. Entonces uno se pregunta, en el corazón, el lupus frecuentemente, ¿cómo se afecta? Con pericarditis, inflamación. El paciente se quejará dolor en el pecho, le hacemos un electrocardiograma y en el electrocardiograma encontramos elevación del supradesnivel cóncavo en la mayoría de las derivaciones. ¿Ok? Muy bien. También en el lupus puede afectarnos el endocardio, que es la famosa endocarditis de Liebman-Sachs, específicamente de la válvula mitral o de la válvula aórtica. ¿Cuál es el problema? Que esta endocarditis puede lanzar émbolos y causar eventos vasculocerebrales. También están asociados infarto, hipertensión, dislipidemia. Para el examen, recuerden pericarditis y la endocarditis de Liebman-Sachs. También pulmón, ¿no? El pulmón en el lupus también puede afectarse. Puede afectar el parénquima, una neumonitis lúpica, puede sangrar los capilares del alveolo, generar una hemorragia alveolar difusa, puede generar pleuritis, que incluso es de la manifestación más frecuente. ¿Ok? Ahora, también hematológica. Lo más frecuente es la anemia normocítica normocrómica, es la más común en un paciente con inflamación crónica. Después está la anemia hemolítica autoinmune, donde vamos a ver un paciente con test de Coombs positivo y que también van a responder a corticoides. Leucopenia y linfopenia también es frecuente, no suele requerir un tratamiento. Y un paciente con trombocitopenia, si tiene más de 40,000 plaquetas, se suele observar, pero cuando las plaquetas disminuyen mucho y tienen tendencia a sangrar, incluso damos corticoides y anti-CD20, y cuando estos son refractarios, nos vamos a quitar el vaso, hacemos una esplenectomía si es refractario. En el aparato digestivo, náuseas, vómitos, diarreas, puede haber. Manifestaciones oculares, miren una conjuntivitis seca, vasculitis retiniana, puede llegar a una ceguera y generar secuelas graves en los pacientes. Cuando hay glaucoma y cataratas, esta puede ser incluso por el uso de corticosteroides crónicos. ¿Ok? Muy bien, doctores. Vamos, ya estamos terminando. 20 segundos por cada pregunta, por favor.
Doctor, en esta pregunta serían las dos respuestas, ¿no es cierto? ¿O estoy equivocada? Sería ¿Cuál también pregunta, doctorita? ¿Cuál, cuál, el cuál? anterior del corazón, doctor. La ¿Cuál es la pericarditis y cardíaca más la... frecuente? Pericarditis, está bien. Ah, ya, doctor, gracias, Sí. perdón. ¿Con cuál te estabas confundiendo? Estaba confundiéndome con la endocardio también, de que dijo que eran las dos más, pero tiene razón. La pericarditis es la más frecuente, ¿no es cierto? Sí, sí, igual que en la artritis. Ya, doctor. Muchas gracias. De los pacientes que tienen lupus, ¿qué porcentaje pueden asociarse a rupus? 10%, doctor. 10%. Bien, doctores, están capísimos. Con esto terminamos, doctores, el tratamiento. Un paciente que llega con lupus, solicitamos hemograma, examen general de orina, creatinina NUS, complemento C3C4 y velocidad de eritrosedimentación. Dentro de los anticuerpos, todo lo que hemos mencionado, un perfil reumatológico incluido complementos. Y también tenemos otros biomarcadores que nos pueden ayudar para ver la lesión renal aguda temprana, sobre todo el N-gal urinario que hemos visto en lesión renal aguda. Entonces, dentro del tratamiento es inducir a la remisión o en un paciente que tiene baja actividad de la enfermedad. ¿Qué escala vamos a usar? El famoso SLEDAI. ¿Okay? Vamos a comenzar a usar para ver si es leve, moderado o grave. También en el tratamiento tenemos que prevenir el daño orgánico irreversible. Por ejemplo, cuidar el riñón, el corazón, el pulmón, la retina, el cerebro y demás. Minimizar los efectos adversos de los inmunosupresores, mejorar la calidad de vida. Para esto, la actividad vamos a ver con este score que se le da ahí. Menos de 3, actividad baja. De 3 a 12, actividad moderada y más de 12, actividad severa. Gracias a esto, también nosotros vamos a hacer tratamiento. Bueno, entonces, vamos con los primeros. El tratamiento, casi todos los pacientes tienen que recibir hidroxicloroquina. Es el fármaco, es la piedra angular como terapia independiente, o sea, como terapia para el paciente con lupus, independientemente de la actividad de la enfermedad. La hidroxicloroquina, ahí les lanzo la pregunta, ¿cómo actuaría con el sistema inmunológico? ¿Qué le hace al sistema inmunológico? Luego se la clasifica la enfermedad en base al SLEDAI, si es leve, moderada, si es grave, y tenemos mantenimientos para la remisión con hidroxicloroquina o dosis bajas de hidrocortisona, no, dosis bajas de hidrocorticoides, sobre todo con la prednisona, ¿no? 5 miligramos, 2.5, dosis bajas. Entonces, si es una manifestación leve como cutáneo articular o serositis leve, los antipalúdicos, la hidroxicloroquina. Si tiene dolor en las articulaciones, AN. Dosis bajitas de esteroides. ¿Cuál esteroide? La prednisona, ¿no? 5 miligramos, 2.5. Si es moderado, ¿cuándo vamos a denominar moderado? Que tiene una nefritis clase 3 o clase 4 o que tiene compromiso en el sistema nervioso central que es leve. Aumentamos las dosis de los corticoides
y añadimos inmunosupresor como por ejemplo el micofenolato de mofetilo. Para la grave, ahí ya es bolos, pulsos de metilprednisolona. Miren, pulsos de metilprednisolona. Añadimos más ciclofosfamida, micofenolato y comenzamos a considerar los anticuerpos biológicos como el rituximab que tenemos en nuestro medio. Ahora, recordemos que la piedra angular es la hidroxicloroquina. La tabletita viene de 200 miligramos y las dosis comenzamos con 200 miligramos al día. Comenzamos a ajustar a peso. ¿Cuáles son los beneficios? Disminuye el brote, disminuye el daño orgánico, aumenta la sobrevida de los pacientes y es inmunomodulador. Entonces, este medicamento es la clave de todos los pacientes con lupus. Ahora, los pacientes un poquito que tienen mayores manifestaciones, añadimos corticoides, sobre todo prednisona. En leve, de 5 a 10 miligramos día, nefritis o moderado neurolupus, pulsos de metilprednisolona entre 500 a 10 y para mantenimiento menos igual a 7.5 miligramos día. Los inmunosupresores, tenemos acetoprina, micofenolato de mofetilo, ciclofosfamida, metrotexate, tacrolimus. ¿Cuáles? En la práctica diaria, muchos, ¿no? Se utiliza acetoprina y micofenolato de mofetilo, sobre todo en pacientes con nefropatía lúpica clase 3, clase 4. Esta es clave. Si el paciente está embarazada, se retira el micofenolato y se puede rotar a acetoprina. Está para nefritis leve y es seguro en el embarazo. La ciclofosfamida está indicado en vasculitis severa. Por ejemplo, un paciente que está con hemoptoico, está con hemorragia alveolar, puede hacer una hemorragia alveolar difusa y allí nos ayudamos con ciclofosfamida. En un paciente que tiene un compromiso articular o tiene manejo refractario, la parte cutánea, metrotexate va muy bien. Y el tacrolimus es para pacientes con nefritis que son resistentes al manejo. Entonces ahí nos va a ayudar el tacrolimus. Hay anticuerpos monoclonales. En nuestro medio solo tenemos rituximab. Ahora, si hay tal vez algún otro reuma han visto que pueda utilizar otros medicamentos, excelente, ¿no? Como por ejemplo el belimumab, que también está en el libro de Harrison, está indicado en lupus activo, no renal ni neuro. Y el rituximab sabemos que es un anti-CD20, usamos en lupus en casos refractarios. Por ejemplo, recuerdo siempre esta paciente, ¿no? Una señorita de 18 años estaba terminando el colegio y nos comenzó a hacer vasodilatación severa, tenía derrame pleural, pericarditis, y el perfil reumatológico para el lupus estaba todos positivos, ya estaba con metilprednisolona, estaba con rituximab, ya no sabíamos qué hacer. No, terrible, ¿no? Que fallecen estos pacientes graves. Ahora, el tratamiento para manifestaciones específicas. Para nefropatía lúpica clase 3, clase 4, corticoides, más micofenolato de mofetilo o no, se puede combinar con rituximab, dependiendo del cuadro. Para neurolupus, es corticoide más inmunosupresores. Para síndrome antifosfolipídico, recuerden abortos, trombosis, etc., anticoagulación. Y tiene que anticoagularse con warfarina con un rango de INR entre 2 a 3. Para trombocitopenias severas están los esteroides, rituximab. Si es refractario a estos dos, es plenectomía. Para vasculitis intestinal, hemorragias pulmonares, pulsos de metilprednisolona, sí o no, acompañado de algún otro inmunosupresor. Ahora, para pacientes que tienen en edad fértil, recuerden que el metrotexate y el micofenolato están contraindicados en el embarazo. La azatioprina va muy bien en estos casos. Recuerden, a una mujer de edad fértil, solicitar el anti-RO, el anti-LA por el riesgo de lupus neonatal. Y en la estrategia práctica está la inducción con dosis altas de corticoides inmunosupresores, dosis de mantenimiento, corticoides entre 5, en el libro dice menor o igual a 7.5 miligramos día. El monitoreo con la escala de SLEDAI, ¿no? Siempre. Y solicitando complementos C3, C4. Si está bajo, por ejemplo, sabemos que hay actividad. Y si está normal, pues ya, que no hay compromiso, ¿ok? Y aquí tenemos los cuadros de fármacos para el lupus. Para el dolor AINES, glucocorticoides tópicos para problemas tegumentarios, la hidroxicloroquina, miren, la hidroxicloroquina. Del AINE ya dominan. De la hidroxicloroquina recuerden que siempre antes de iniciar tenemos que mandar al oftalmólogo para ver cómo está la retina. La hidroxicloroquina
puede hacer lesión retinaria irreversible. Eso es lo más preguntado. No es necesario que memoricen miocardiopatías, mareos. Aquí con la hidroxi, problemas oftalmológicos. Bueno, el metrotexate recuerden que va acompañado siempre del ácido fólico. Luego están los glucocorticoides, la metilprednisolona cuando es grave, usamos pulsos de metilprednisolona, 1 gramo IV cada 24 horas durante 3 días. Obviamente aquí tenemos que cuidarnos de las infecciones porque esto nos puede retrasar. Ciclofosfamida, micofenolato de mofetilo, recuerden, el mayor efecto adverso del micofenolato es que baja mucho nuestro sistema inmunitario y predispone las infecciones. Entonces, como acá les comentaba, hidroxicloroquina, retina, metrotexate, ácido fólico, contraindicado en el embarazo, aquí micofenolato de mofetilo, recuerden las infecciones, ¿no? Predispone las infecciones. Lo mismo la cetioprina, pero la cetioprina nos puede ayudar bien en la parte del embarazo. El melimumab, esta se da una dosis de 10 miligramos kilogramo. Esta es una inmunoglobulina y como todos puede ser reacciones a la infusión. El rituximab, esta tenemos clave en nuestro medio, ¿no? Ahí también un efecto adverso es cuidarnos de la infección. Ahí tenemos que monitorizar los leucocitos, fiebre, ver a los pacientitos, ¿ok? Muy bien, doctores, hemos terminado el lupus. Nos vemos el día mañana con el siguiente tema de reuma. Ya estamos terminando. Y les voy a enviar los quizzes tanto de AR y de lupus y otros temas más para que vayan repasando. Bueno, entonces 20 segundos por cada pregunta y muchas gracias por estar en la clase, doctores. Gracias, doctor. Buena clase. Muchas gracias. A ustedes, doctores, a ustedes las gracias. Doctor, mañana, ¿qué tema nos toca? A ver, vamos a revisar, permíteme un ratito. Vamos a entrar al WhatsApp, ahí está el cronograma. ¿Dónde estás? Reuma, AR, lupus, vasculitis. Yo creo que vasculitis nos va a tomar 2 clases. Sí, mañana es miércoles, ¿verdad? Yo creo que miércoles y jueves vasculitis vamos a ver. Porque el viernes ya es primero, ¿verdad? Sí, sí. Vasculitis es doctorita. Vasculitis. Ya, doctor. Doctor, los quizzes no se va a olvidar, por favor. Sí, doctora, ahorita mismo vamos a armar. Gracias, Doc. Hasta luego. Hasta luego, Gracias, doctores. doctor. Hasta luego, doctores, que les vaya bien.
Recording stopped.